Fernando, tomando lo que dice Elizabeth, da la sensación entonces que hay que instalar casi una cultura, un nuevo mirar las cosas, digamos, porque la vulnerabilidad existe, es un país con altas vulnerabilidades, digamos, el terremoto es como la palabra más grande, pero tienes las heladas, los vientos, ¿no es cierto? ¿Cómo instalamos, tú que además eres profesor universitario, esa cultura de la gestión de riesgo? Bueno, el tema pasa por entender de que los desastres son consecuencias de procesos de desarrollo que no han tomado en cuenta la planificación. Ajá. O sea, la ausencia de planificación es evidente cuando ocurre un desastre, ¿no? Lo que el rigor de la academia o el rigor científico te dice es que antes debes conocer, antes debes saber cómo es tu territorio, sabes cuáles son sus dinámicas, y sobre eso, obviamente, hacer uso, hacer aprovechamiento, ¿no? Pero nuestras ciudades son un ejemplo de todo lo contrario, Fernando. Claro, lo que ha sucedido básicamente es que hemos tenido básicamente una etapa muy larga en la cual el hombre peruano aprendió estas lecciones. Hemos tenido culturas que han desaparecido por desastres, ¿no? Y obviamente el cambio que hemos tenido a partir, digamos, de la etapa colonial, hemos dejado de lado ese aprendizaje y hemos comenzado a omitir aspectos que eran importantes sobre el territorio, y eso ha generado pues que tengamos mucha exposición a ocupaciones que no consideran esa condición que había antes, ¿no? ¿Esto a qué se suma? Se suma básicamente que una vez que tenemos las ocupaciones, una vez que tenemos las ciudades, estas han ido creciendo, densificándose, ¿no? Así es. Y ha habido un Estado que ha sido permeable a ese desorden, exactamente, Fernando. ¿no? A ese tema vamos, ¿no? De que ha llegado un momento en el cual el Estado, en lugar de corregir la ocupación, lo que ha hecho es permitirlas, consentirlas, ¿no? Y con el tiempo esto ha tenido pues un esquema de clientelismo, totalmente, un tema de ver básicamente como beneficio, y eso ha generado de que pasando por alto la normatividad, pasando por alta las condiciones establecidas, terminamos dando servicios, terminamos llevando a estos lugares inadecuados servicios, ¿cómo se llama? Una serie, digamos, de atenciones que terminan generando ánimo de permanencia en zonas inadecuadas. Entonces, el Estado se convierte en parte del problema. Totalmente. Entonces, tenemos ahí un problema estructural que tiene que ver básicamente en qué es lo que hace el Estado frente a esta situación. Si va a seguir permitiendo, atendiendo esto, o va de una u otra manera a tomar en cuenta la planificación, ¿no? Y un aspecto importante es... Ya para cerrar ese bloque, sí, Fernando, por favor. Que todo lo que es gasto e inversión no es condición de planificación. Y ese es un tema grave. Por eso es que tenemos esta condición creciente, ¿no?, de riesgo. De acuerdo. Fernando, un minuto, por favor, para cerrar. Bueno, la pobreza no debe ser excusa del riesgo, ¿no? Ok. O sea, yo creo que el hecho de ser pobre no hace que yo tenga la justificación para invadir y ocupar una zona, ¿no? Y un tema importante es que el Estado tiene que también generar una oferta de vivienda social o de solución a la vivienda, ¿no? O sea, no podemos dejar todo al mercado, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Para acceder a una vivienda tienes que cumplir condiciones financieras, y eso no es estar acorde con la realidad, ¿no? El suelo urbano tiene que ser asequible a este tipo de situaciones, ¿no? Lamentablemente la especulación hace que el suelo sea muchas veces más caro que lo que se construye, y ese tema nos está pasando a la factura, ¿no? Hay ciudades que ya no merecen crecer, ¿no? Cusco, Huánuco, son ciudades, por citar un ejemplo, en los cuales ya tenemos prácticamente el cerro y arriba está la vivienda, ¿no? Entonces hay que tratar, digamos, de también generar esquemas en los cuales regulemos el crecimiento urbano con planificación. Las torrenteras en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Claro. Es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Pero obviamente un aspecto importante es tener en cuenta que las ciudades están en un territorio y estamos sujetos a dinámicas, ¿no? El año pasado, con el niño costero, tuvimos este problema del agua, la especulación cuando no había agua y toda la gente comprando bidones de agua, ¿no? Va a llegar un momento en que de verdad no va a haber agua. Y ese es un tema en el cual debemos tratar, digamos, de que el Estado genere las condiciones con la población participativamente para evitar, digamos, de acuerdo, un problema humanitario, ¿no?